Les voy a presentar al docente que va a impartir la sesión de hoy, que es Jonathan Martínez. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, magíster en Gestión Educativa y en RRH y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategia de Enseñanza Digital, además de ser director de varios diplomados de terapia cognitivo-conductual en ADIPA. Bueno, con esta presentación le doy paso a el docente para que dé a que inicie la sesión de hoy. Docente. Bien, muchas gracias, gracias por la presentación. Eh, Hoy día vamos a revisar un tema claramente bien fascinante porque probablemente es una de las mayores consultas que tenemos dentro de lo que es nuestro trabajo, ¿verdad? Eh, es muy probable que algún niño, adolescente o adulto, ojo, haya llegado a su consulta a tratar de controlar la ira o controlar los impulsos, ¿verdad? Eh, Esto es más complejo de lo que uno quisiera, pero hay varias cosas que podemos hacer y la terapia cognitiva conductual tiene varias respuestas al respecto. ¿Ya? Sin embargo, y esto creo que es importante, es súper relevante tener en cuenta, primero, hacer un buen diagnóstico, por cierto, ¿ya? Que un poco siempre desde la TCC nos concentramos en eso para ver que no sea un rasgo de personalidad, ojo, ¿ya? Ahí hay que hacer obviamente el diagnóstico diferencial y entender claramente, ojo, de que si es un rasgo de personalidad, efectivamente tenemos que hacer otro tipo de tratamiento. ¿Ya? Entonces, la conferencia hoy día la titulé Intervención en terapia cognitiva conductual en problemas de ira y control de impulso. Ahí está mi nombre, Jonathan Martínez, mi correo y mi LinkedIn. Tengo Instagram, pero honestamente no pesco mucho. ¿Para qué les voy a mentir? No hago desafíos virales ni nada de esas cosas por si acaso. Así que mi Instagram es fome. ¿Ya? Ahí publico mi artículo generalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hablar un poquito de la psicopatología, repasar ahí claramente algunos elementos centrales para entender de dónde viene esto, ¿verdad? Los fundamentos neurobiológicos, algunos modelos explicativos que muy bien lo establece la TCC. Después vamos a hablar de algunos trastornos que están asociados a los trastornos de control de impulso y de la ira. Y después vamos a hablar brevemente, ojo, de las escalas de evaluación, porque eso igual nos tomaría mucho tiempo. Y finalmente vamos a revisar primero alguna conceptualización de cómo cada una de las olas ha conceptualizado el tema de los problemas de ira. Y después, en razón de eso, vamos a revisar algunas técnicas, obviamente, que ayudan bastante a nuestros pacientes. ¿Bien? Bien, para comenzar entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de la psicopatología de la ira y del control de impulso. ¿Ya? Aquí yo creo que es fundamental, como les decía anteriormente, identificar si es que esto es algo circunstancial, ¿verdad? Es algo que el adolescente o el adulto está experienciando en estos momentos, o bien es algo que se arrastra hace tiempo. ¿Ya? De hecho, muchos de los diagnósticos que nosotros vemos con problemas de control de impulso están bien asociados a los trastornos de personalidad, por ejemplo, a los trastornos de conducta, en los niños, por ejemplo. En los adolescentes también están bien asociados a un poquito algunos rasgos que se van a ir consolidando para poder después a los 18 años ya explotar en un trastorno de personalidad. Y veremos, ojo, también algunos trastornos de pronto bien asociados a la depresión, que también pudieran tener harta como irritabilidad y a veces bajo control de impulso. Bueno, el trastorno por déficit atencional también es por esencia presenta un bajo control de impulso. ¿Ya? Dicho eso, y cuando nosotros revisamos efectivamente estos conceptos, voy a sacar aquí, alguien está rayándola. Ahora, ahí sí lo que se grita. Ya. Cuando colegas nosotros efectivamente empezamos a un poquito a ahondar en esto,
no podemos negar el sustrato neurobiológico que tienen. ¿Ya? Por lo mismo, aquí muy respetuosamente le digo que nunca tiene que dejar de mirar al paciente. Eso es súper importante porque a veces, ojo, algunas técnicas de primera y segunda generación, el paciente se puede ver especialmente beneficiado. Eso es súper importante decírselo. ¿Ya? Porque claro, yo también en la actualidad estoy como bien metido en tercera generación, pero cuando vamos obviamente a los fundamentos finalmente de los problemas de control de ira y obviamente del control de impulso, vemos que está este sustrato neurobiológico, en donde efectivamente vemos que la amígdala es un elemento central, ¿verdad? Probablemente usted ha leído ese libro bestseller, ¿verdad? Inteligencia emocional, que nos dice efectivamente que pareciera ser que en esos momentos de ira no, nos coge la amígdala, dice, ¿verdad? O sea, Solevi Meyer dice efectivamente eso un poquito después que lo repitió Goleman, ¿ya? Sin embargo, nosotros vemos efectivamente que va a haber una hiperactivación, ¿ya? Pero ojo, esa hiperactivación no viene de la nada, por si acaso, y ahí es importante el correlato cognitivo, ¿verdad? Un poquito, no sé si se recuerdan en pregrado, probablemente algunos de ustedes le enseñaron esta clásica teoría de las emociones, por ejemplo, de Lazarus, en donde efectivamente el ser humano permanentemente está haciendo una evaluación del entorno, ¿ya? Por lo tanto, cuando hacemos esa evaluación del entorno, primero, ojo, vamos a ver si es que este estímulo es positivo o negativo, y luego de eso vamos a un poquito identificar finalmente si es que podemos hacer frente a esta situación. ¿Ya? Ese es el modelo más aceptado en la actualidad en torno, obviamente, al estrés, por ejemplo. ¿Ya? Y la corteza prefrontal, porque claramente nosotros sabemos que los niños y adolescentes están claramente en desarrollo. ¿Ya? Por eso son más impulsivos, por eso usted, lo estoy viendo ahora, yo tengo mi hija adolescente. Entonces, que, hija, oye, hagamos esto, que, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente yo sé que no tiene una mala intención, ¿ya? Sin embargo, claro, de repente aparece con esas ideas bien complejas, ¿ves? Y también, ojo, va a haber una desconexión funcional. Esto es súper importante porque de alguna otra forma es- va a existir, de acuerdo con Dyson, esto fue una investigación bien interesante que se hizo en 2000, una conectividad, ¿verdad?, reducida entre la amígdala corteza prefrontal ventromedial. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ahí vemos que hay una especie de desconexión, ¿verdad? Y por lo mismo, claramente los adolescentes y obviamente también los niños son un poquito más impulsivos, ¿ya? Esto, ojo, y creo decirlo con mucho respeto también, esto no debería pasar en la adultez, ¿ya? Porque claramente ya hemos sido formados. Sin embargo, hay algunas personas que tienen graves problemas en esto, siguen teniéndolo por si acaso. Por lo tanto, hay un correlato neurobiológico, ¿verdad? Profundo finalmente en estos temas, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, también si lo vamos a los sistemas neuroquímicos, ¿verdad? Un poquito aquí donde entra claramente la medicina, el psiquiatra, ¿verdad? A compensar un poquito estos neurotransmisores. Nosotros vemos que las personas que tienen estos problemas de control de impulso, tienen niveles reducidos, por ejemplo, de 5-HT, ¿ya? Y nosotros sabemos que eso se asocia claramente con la menor inhibición conductual y la mayor agresión impulsiva, ¿ya? Sabemos finalmente que hay una baja en la serotonina, ¿verdad? Por lo tanto, por eso mucho los inhibidores de recaptación de serotonina ayudan mucho a nuestros pacientes, ¿ya? Y también, ojo, esto es importante, el sistema dopaminérgico, ¿ya? Que modula esa sensibilidad, ¿verdad? La recompensa e influye en la impulsividad motivacional, ¿ya? Por eso un poco vemos de pronto a los chiquillos cuando están tan como desconectados de la realidad con sus celulares, con su iPad, y que después de que dejan de usarlo, uno los ve muy impulsivos, muy, muy como acelerados, ¿ya? Ahí está la respuesta finalmente. Y la testosterona, o sea, claramente hay una amplificación muy importante en la testosterona de algunos pacientes, obviamente, que tienen estos graves problemas de control de impulso, ¿ya? Ojo, esto no lo vemos en todos los pacientes, por cierto, ¿ya? Y sobre todo, y creo que es relevante esto que les voy a decir, si es una impulsividad o una falta de control de ira momentánea o por un lapsus breve, es muy posible, obviamente, que va a haber un descenso de la serotonina y aumento de la dopamina y testosterona, y obviamente eso va a llevar muchas veces al paciente a reaccionar. O sea, si usted va por la calle caminando
y va caminando tranquilo por una vereda y enfrente aparece su supuesta pareja, marido, esposo, qué sé yo, o esposa, tomada de la mano de una persona que no es usted. Probablemente, ojo, claramente los va a coger la amígdala. O sea, probablemente ustedes se van a sentir decepcionados, frustrados y con ganas de matar probablemente a los dos, pero nosotros ya sabemos quién es el o la culpable al respecto, ¿ya? Entonces, obviamente también, ojo, nosotros sabemos que a partir de las imágenes, de las neuroimágenes, disculpen, estructurales, también se ha reducido, por ejemplo, se ha visto una reducción de la materia gris. ¿Ya? Y aquí también vemos la corteza cingulada anterior, por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral también y la inhibición de la respuesta como una de las funciones más comprometidas, como les puse acá, de la respuesta frente a las vicisitudes o exigencias del entorno. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, ojo, tenemos que entender que estos modelos de ira o falta de control de impulso, hay diversos modelos explicativos que probablemente en el curso los vamos a ver un poquito más. Vamos a ahondar en esto porque es importante saber cuál es el modelo finalmente bajo el cual estoy trabajando y de qué forma estoy interpretando esta situación para ver obviamente qué técnicas voy a aplicar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos son los más aceptados, ¿ya? Está el modelo, ¿verdad?, de frustración-agresión de Dollar y Berkowitz, que Berkowitz lo actualizó por ahí por el 1989 y nos refirió que claramente la frustración genera una activación aversiva. ¿Ya? O sea, en definitiva, el sujeto se frustra porque en definitiva no pudo conseguir un objetivo y eso finalmente exacerba claramente su estado de ánimo y probablemente lo va a predisponer hacia la agresión. O sea, de alguna otra forma, la frustración entonces activaría la agresión. ¿Ya? La evaluación cognitiva, que es un poco la que les hacía referencia anteriormente, la de Lazarus, ¿verdad? Que Lazarus nos decía que de alguna otra forma, por ejemplo, la ira, ¿verdad? Emerge cuando el evento se evalúa como injusto y atribuible a otro agente. Acuérdense que nosotros, entonces, de acuerdo con esta teoría, siempre vamos a tener dos evaluaciones, ¿verdad? La evaluación inicial, si es que es bueno o malo, esa es la evaluación inicial, y si es bueno o malo, viene obviamente el resultado de eso. O sea, ¿puedo hacer frente a esta situación? ¿Ya? O sea, probablemente les pasó a ustedes cuando usted había estudiado mucho, por ejemplo, en la universidad, eh, y llegaba a la prueba y uno decía, chuta, ¿puedo hacer frente a esto? No. ¿Cuál es mi respuesta? Salir corriendo, llorar, qué sé yo. En definitiva, había que realizar alguna respuesta. Ya también está el modelo cognitivo neosociacionista, ¿verdad?, de Berkowitz del 90 donde este autor nos hacía un poquito referencia a que van a existir ciertos afectos negativos, ¿verdad? Que activan obviamente esas redes asociativas de agresión o ira, ¿ya? Que obviamente serían un poquito más estables. Y el último que nosotros un poquito hemos aceptado bastante bien, el de Dodge, ¿ya? Que nos va a referir esta teoría, ¿verdad?, del procesamiento social, que nos va a hablar de que van a existir estos sesgos en codificación, interpretación, meta, búsqueda y ejecución de la respuesta. En definitiva, el problema entonces del sujeto que es agresivo, impulsivo, estaría muy centrado en lo que nosotros hablamos de que es la interpretación. ¿Ya? O sea, la interpretación en estricto rigor entonces teñiría la conducta del sujeto y y lo impulsaría obviamente a esta baja control de impulso o a esta forma de responder frente a las obviamente exigencias del entorno. ¿Ya? Y uno de los modelos también de interesante que obviamente uno trabaja siempre con los pacientes, este modelo, ¿verdad?, de inoculación de estrés, de Meikenbaum, probablemente ustedes se acuerdan de Meikenbaum, y nos dice en definitiva que existe un ciclo, ¿ya? Este ciclo de retroalimentación permanente, en donde efectivamente existe una activación corporal, evidentemente, frente a alguna interpretación, ¿verdad? Y eso efectivamente va a llevar a una aparición de estas cogniciones difíciles, cogniciones como hostiles, y eso obviamente el sujeto va a empezar a identificar o va a empezar a aflorar en él ciertos pensamientos de injusticia y amenaza, ¿ya? Por lo tanto, eso va a llevar a las conductas agresivas. Que ojo,
cuando hablamos de conducta agresiva no solamente estamos hablando del comportamiento, sino que también estamos hablando de la verbalidad, ¿verdad? Entonces, de alguna otra forma, nosotros anteriormente le enseñamos mucho esto al paciente, que podía identificar, por ejemplo, clásica situación que uno hacía, le pedía al paciente que hiciéramos como una especie de semáforo, ¿verdad? Para identificar cuáles las acciones que lo podían llevar a descompensarlo, ¿verdad? Las situaciones rojas. Y después de esas situaciones rojas, finalmente, ¿qué pensamientos le llevaban? ¿Ya? Y después de esos pensamientos, finalmente, ¿de qué forma él se comportaba de manera agresiva? ¿Ya? Entonces, nosotros lo podemos ver en muchos pacientes, o sea, un par de pacientes por ahí con problemas de pareja, por ejemplo, no sé, no responde un correo, no responde un WhatsApp, ahí empieza ahí a angustiarse, a elevarse, por ejemplo, la ansiedad, ¿verdad? Se activa corporalmente en razón de que no lo respondan en el WhatsApp, empieza a pensar, chuta, a lo mejor estará con alguien, ¿y qué pasa si a lo mejor está hablando con su ex? O sea, si alguien no responde es porque chuta, algo malo estará haciendo, de ahí hay un poquito esas cogniciones hostiles. Finalmente, ojo, deriva muchas veces en la agresión hacia un otro, un mensaje desafortunado hacia usted, o bien pueden ser una conducta hacia el mismo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, nosotros sabemos, por ejemplo, que los pacientes TLP muchas veces sí van a presentar estas cogniciones hostiles y en algunos casos el poquito el vaciamiento de esa angustia o esa hostilidad es el mismo paciente, con cortes, por ejemplo, con aparición de ideación suicida, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Bien? Entonces hay que entender un poquito de que de alguna otra forma esta conducta, esta patología, ¿verdad? Va a emerger, sobre todo cuando la respuesta absolutamente desproporcionada, ¿ya? En intensidad o duración. ¿Ya? O sea, ojo, la ira es súper importante por si acaso, ya no quiero que me malentienda. O sea, si yo voy caminando por la calle y aparecen cinco chicos promenidos todos con armas cortopunzantes, probablemente la ira me va a servir finalmente para defenderme. ¿Ya? Ojo, o también la ira sirve para evitar un conflicto, por si acaso. ¿Ya? O sea, si yo veo a mi jefe llegar con cara de poco amigo, no creo que usted vaya a pedirle un aumento de sueldo, por más que usted sea súper buen psicólogo, ¿verdad? Sería como matarse a sí mismo. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, aquí vemos que esta como psicopatología va a emerger, como les decía anteriormente, en razón a una intensidad desproporcionada o una duración desproporcionada, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el trastorno depresivo persistente, por ejemplo, intermitente, o lo vemos, por ejemplo, en los trastornos de la conducta o en el trastorno antisocial de la personalidad, que efectivamente vemos que su forma de vivir es con ira permanente o con bajo control de impulso. ¿Ya? Entonces, miren lo que hemos visto a lo largo de la vida cuando existe este trastorno intermitente, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros sabemos que son esos pequeños Hulk, ¿verdad? Que nosotros probablemente vamos a diagnosticar entre los 12 y los 14 años y que obviamente tiende a ir bajando con el tiempo, ¿ya? Nosotros sabemos que la mayoría de estos pacientes efectivamente los vamos a recibir por ahí entre los como los 13 14 años, ¿ya? Vemos que hay una intensidad absolutamente desproporcionada, se utiliza mucho farmacología para poder ayudarlos a sobrepasar estas situaciones y esto tiende a ir bajando con el tiempo. O sea, en definitiva, la edad nos ayuda un poquito a mejorar esas reacciones, ¿verdad? Que tiene el paciente en razón del entorno, ¿ya? Y de alguna otra forma, nosotros tenemos que entender de que estas prevalencias obviamente van a depender un poquito del estudio, del artículo, en definitiva, que citemos, pero en estricto rigor no es alto. ¿Ya? O sea, vemos como un 3,3 por ejemplo, el trastorno negativista desafiante, el 3,9 por ejemplo, en este trastorno explosivo intermitente. Ahora bien, ojo, independiente que las prevalencias son relativamente bajas, ¿ya? Nosotros sabemos que muchas veces estos pacientes cuando afloran en la infancia, lamentablemente se tienden a consolidar durante la adolescencia. O sea, vamos a tener mayor problemas con estos pacientes en la adolescencia, pero la adultez nos ayuda bastante bien.
¿Ya? Ahora bien, ojo, hay un tema súper relevante que de pronto hay ciertos adultos que en la vida crecieron de esta forma y todo el mundo los aceptó de esa forma, ya sea porque el mundo era más machista, ya sea porque el mundo era menos consciente de los problemas de salud mental, pero yo les aseguro que hay un alto porcentaje de pacientes, sobre todo hombre, ojo, que llegan a nuestra consulta porque quieren controlar su impulso. ¿Ya? De hecho, yo, para serle súper franco, no recuerdo un paciente hombre que haya llegado sin ser derivado, ¿ya? Por su esposa o su pareja. ¿Ya? También hay que tener ojo ahí, porque como les digo, si un tema es un trastorno de personalidad, la aproximación es distinta y también, ojo, probablemente un poquito el presagio, ¿verdad?, de este sujeto, de este paciente, quizás no va a ser muy bueno. ¿Ya? O sea, en definitiva, vamos a tener un paciente que a veces busca terapia porque está siendo obligado o porque muchas veces le dieron la última opción, ya busca terapia y veamos si es que podéis solucionar esto. Pero ahí va a haber un tema súper relevante, de identificar, por ejemplo, la conciencia de enfermedad, que es probablemente uno de los pasos más importantes que tenemos que trabajar con estos pacientes, porque muchas veces estos pacientes se justifican finalmente. ¿Ya? O sea, independiente, yo entiendo que, ojo, uno se puede frustrar, totalmente de acuerdo, por si acaso, pero eso claramente no te lleva a destrozar, no sé, un ventanal, me acuerdo un paciente. ¿Ya? O también me acuerdo un paciente también que en un almuerzo domingo se choreó, como decimos en Chile, hay colegas extranjeros, me imagino, chorear es como que ya se saturó, ya mentalmente y dio vuelta toda la mesa el domingo, o sea, como toda la mesa bonita que uno pone los días domingos acá en Chile, dio vuelta toda la mesa, quebró todo, entonces, o típico hombre que sale de repente corriendo, o sea, no quiero hablar más. A veces yo entiendo, ojo, porque lo hacemos, ojo, los hombres, a veces queremos evitar el conflicto, evitar decir cosas que después nos vamos a arrepentir. Sin embargo, eso se tiene que trabajar claramente. ¿Ya? Lo podemos trabajar con la pareja. Yo no creo que exista una pareja que no entienda, oye, dame mi espacio, déjame respirar, después hablamos, por ejemplo. Entonces, probablemente cuando estamos hablando ya de un trastorno personal y esto es más complejo. ¿Ya? Ojo con esto, que hay una comorbilidad súper importante, por si acaso. ¿Ya? En los trastornos, obviamente, de control de impulso, vamos a tener, obviamente, el trastorno explosivo intermitente, que es claramente uno de los que más se da. Los trastornos de ánimo, ya por si acaso, algunos trastornos de ansiedad y también el uso de sustancias. Ojo, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad también, por si acaso. Entonces, ahí es claro, colegas, que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Y eso es súper relevante porque en razón de eso, efectivamente, vamos a tomar decisiones. ¿Por dónde partimos? ¿Ya? Y si obviamente es un trastorno de personalidad, la forma de abordarlo probablemente es más con técnicas de tercera generación. Ahora viene la trayectoria de vida de estos pacientes, que ya podemos diagnosticarlo con un trastorno, ¿verdad? En la adultez, obviamente, o en la adolescencia, nosotros efectivamente vemos que desde temprana edad comienzan conductas disruptivas. O sea, conductas disruptivas, mucha frustración, por si acaso, y esto generalmente evoluciona en razón de la adolescencia. Por ejemplo, pacientes que de pronto pueden tener, ojo, un trastorno de la conducta, muchas veces, ojo, tienen comorbilidades bien complejas, por ejemplo, con obviamente trastorno de sustancia, por ejemplo. Y si esto sigue, obviamente, hacia la adultez, podríamos, ojo, no siempre llegar a ser, por ejemplo, un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Ya? Ojo, no estoy diciendo que en todos los casos, pero si uno lo ve al revés, si uno tiene la posibilidad de entrevistar a un paciente que tiene un trastorno antisocial de la personalidad, yo les aseguro que ustedes van a ver este recorrido. Van a ver que este chico tuvo muchos trastornos de conducta. Yo me acuerdo de un paciente que no sé de cuántos colegios lo echaron, honestamente. ¿Ya? Perdí la cuenta. Era como algo así como, no sé, muchos colegios. Yo lo encontraba así como, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo en un mismo año podía estar en 10 colegios? O sea, ¿cómo? Claro, bueno, también había otra ley también en esos momentos, pero en estricto rigor nosotros vemos un camino, lamentablemente, que, ojo, muchas veces termina evidentemente en situaciones de agresión, ¿ya? En situaciones de agresión grave.
sobre todo, por ejemplo, hombres que están vinculados a violencia física, por ejemplo. También pues, me ha tocado atender muchas veces al sujeto violentador, ¿verdad? Al violento. Y efectivamente uno ve porque los patrones se repiten claramente de pareja en pareja. ¿Ya? O sea, en definitiva, el sujeto no es capaz, por ejemplo, de procesar la frustración, que de pronto, como les digo, está bien frustrarse, está bien tener ira. El tema claramente está muy asociado a cómo respondemos, obviamente, a esas situaciones. ¿Ya? Entonces, hay un elemento importante que hay factores moderadores, ¿verdad?, del curso, ¿ya? Esta insensibilidad emocional que vemos en algunos pacientes, característicos, por ejemplo, de los trastornos narcisistas, que aquí claramente vemos que existe, como les puse acá, el peor pronóstico posible. O sea, yo creo que este es el más difícil, honestamente, en donde claramente es bien complejo de que la psicoterapia, por ejemplo, pueda ayudar a ese paciente. ¿Ya? Cuando existe esa insensibilidad emocional, uno lo observa en los pacientes narcisistas, por ejemplo, cuando la mujer llora, él se siente mucho más violentado, porque la mujer llora. O sea, cuando la mujer representa, por ejemplo, su pena por alguna situación, chuta, en vez de apoyarla, se siente, no sé, descompensado. Entonces, ahí vemos que está esa insensibilidad emocional y ahí es bien difícil hacer algo, porque de alguna otra forma, para poder cambiar estas conductas, tenemos que llevar al sujeto, obviamente, a que tenga esa conciencia de enfermedad. Y probablemente si vemos algunos elementos asociados a esto, lo primero que tenemos que trabajar siempre desde la TCC, efectivamente, es la psicoeducación, ¿verdad? Es un poquito hacerlo entender de que el cambio es positivo, por ejemplo, que son elementos que tenemos a la mano. Sin embargo, si el paciente no lo siente, es bien difícil hacerlo. ¿Ya? También, ojo, la neuroplasticidad, que nosotros sabemos, ojo, que nos ayuda la psicoterapia porque facilita la modificación. ¿Ya? Y el contexto familiar, pues hay muchas de las conductas, por ejemplo, que nuestros pacientes efectivamente presentan, que son claramente una expresión de sus problemas de disfunción familiar, ¿verdad? Esos estilos parentales de verdad coercitivos, esa exposición a la violencia muchas veces. Nosotros sabemos, por ejemplo, que personas que lamentablemente han estado sujetas a violencia intrafamiliar tienden, por ejemplo, a perpetuar esta dinámica, por ejemplo. Hay una validación finalmente de la agresión y hay una validación, por supuesto, de las formas de reaccionar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, me han tocado muchos pacientes como me dicen, no, es que mi papá reacciona así. O sea, si, no sé, no había pan en la mesa, mi papá retaba a todo el mundo, garabateaba a mi mamá, la subía y la bajaba. em, y él tiende a tener la misma conducta. ¿Ya? Y ojo, y en el tema cuando ya el sujeto es adulto, no lo pudimos ayudar ni en la infancia ni en la adolescencia, vemos que claramente va a ser un sujeto que va a tener muchos problemas en las relaciones interpersonales, ¿ya? Obviamente va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas de adaptación, claramente, ¿ya? Y por cierto, obviamente va a tener problemas psicofisiológicos y por supuesto en su bienestar psicológico. Pero yo creo que lo que más impacta en un sujeto que es más bien que le tiene falta de control de impulso, es un poquito ese deterioro de las relaciones interpersonales. O sea, probablemente aparece de pronto con estas complejidades em, que de verdad el entorno no logra entender por qué viene eso. ¿Ya? O sea, por qué sobre reaccionó. Hay mucha como interpretación de eso. O sea, ¿por qué sobre reaccionó si no era para tanto? ¿Ya? Y ahí hay un tema importante, a mi juicio. Yo creo que cuando existen estas como estos chispazos, por ejemplo, de agresividad, de violencia, por ejemplo, ojo, también hay que ver qué estuvo acumulando ese paciente. ¿Bien? Porque la representación de la ira o del bajo control de impulso muchas veces es una representación, ¿verdad?, de acumulación de tensión. Ahora bien, de nuevo insisto, no quiero bajo ningún motivo justificar una acumulación de tensión y efectivamente que pase el acto a golpe y agresión, eso no está bien. Pero si ese es el hecho, lo que nosotros tenemos que ayudar entonces al paciente a entender su conducta. ¿Qué cosas hacen que tú acumules tensión? A lo mejor una conversación de vez más en cuando con tu pareja puede ser bueno,
más que tú ir acumulando rabia o acumulando situaciones de decir que sí, nomás, sí, mi amor, y cuando la verdad es no, mi amor, o no estoy de acuerdo. Entonces después pareciera como que, oye, aparece el Hulk generando la embarrada, pero ese Hulk se creó finalmente con un cúmulo de situaciones anteriores. De nuevo, no estoy justificando la violencia bajo ningún motivo, pero lo importante es que el paciente lo entienda. Y yo le aseguro que cuando el paciente empieza a identificar esas situaciones que lo van estresando, esas micro situaciones angustiantes o esas micro situaciones ansiosas, como porque a veces lamentablemente los hombres la única forma de representar sus emociones es a través de la agresión. Entonces, ahí un poquito es parte de claramente de lo que tenemos que hacer en el tratamiento. ¿Ya? Entonces, ojo, van a haber una serie de trastornos, ¿verdad? Que están relacionados, obviamente, con estos síntomas, ¿ya? Claramente aquí vamos a tener, obviamente, los trastornos disruptivos, obviamente el control de impulso y los trastornos de la conducta, ¿ya? Y aquí es importante entender que el grave problema que vamos a tener, ¿verdad? Es la dificultad para regular emociones, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿ya? Y obviamente las conductas clásicas que se violan los derechos de las otras personas. O sea, ahí yo creo que hay como una gran diferencia. Una cosa es que yo tenga problemas de regulación emocional, ¿verdad? Y otra es que en definitiva no me importe lo que suceda. Es un poco lo que nosotros vemos, ¿verdad? Los trastornos antisociales, que no le importa si te robó. Dice que tú fuiste menos pillo nomás, po, ¿ya? O sea, no está esa situación de culpa, oye, chuta, capaz que a esa persona le hacía falta esa zapatilla y yo se la robé. No, no está esa situación, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, y esto es importante, tenemos que buscar los denominadores comunes que tengan estos pacientes, ¿ya? Por ejemplo, este paciente tiene problemas de autocontrol, de comportamiento y de las emociones, o solo del comportamiento y la emoción. O sea, claramente es muy probable que sean ambas. Lo que pasa es que el paciente o la persona que lo deriva muchas veces a la terapia, que generalmente es su pareja, solo observa el comportamiento, ¿ya? Pero algo pasa en él o en ella, ¿ya? Hay finalmente un problema de regulación emocional, ¿ya? También, ojo, importante identificar los antecedentes que tiene esta paciente o este paciente, ¿ya? Y ver, ojo, cuándo se inició. O sea, lo importante es encontrar entonces conductas que tienden, por ejemplo, a representar este bajo control de impulso, porque, ojo, a veces este bajo control de impulso no solamente se da en las conductas, en los pensamientos, sino que obviamente se da en otras situaciones. Por ejemplo, un atracón, por ejemplo, puede ser, no sé, en cortes, por ejemplo. Entonces es importante encontrar ese denominador común en el paciente. Y también, ojo, establecer cuándo comenzó esto. Y vemos, lamentablemente, y si usted atiende a adolescentes, por si acaso yo tengo adolescentes y adultos, y cuando yo entrevisto a los papás, el papá me dice, o la mamá me dice, no, yo tengo problemas de control de impulso. A mí también me cuesta regularme emocionalmente, por ejemplo. Entonces, claro, ahí probablemente también hay una situación no solamente ambiental, sino que incluso podríamos decir hasta genético, ¿ya? Entonces, en el trastorno explosivo intermitente, estos trastornos bien complejos, ya estos que se generan estos arrebatos, ¿verdad? En la adolescencia, ¿verdad? Estos arrebatos fuertes, como el demonio de Tasmania, por si acaso, así yo siempre lo grafico. Aparecen arrebatos verbales, físicos, por ejemplo, al menos 2 veces por semana durante 3 meses, ¿ya? Y eso es importante porque en definitiva lo que nosotros vemos acá es un pequeño Hulk. Yo me acuerdo que tenía un paciente con esto, con el trastorno explosivo intermitente, que yo ya era viejo, ya, por si acaso, pero este es un chico de 14 o 15 años. Era gigante, tenía tremendas manos. Chuta, yo cuando lo atendía de verdad estaba ahí, chuta, complicado. Él de repente se salía de sus casillas en plena sesión y había tenido una serie de problemas muy, muy complejos. O sea, se había tirado de un auto andando, le había pegado al papá, a la mamá la había dejado toda moreteada, por ejemplo. En su casa no había ninguna pieza ¿cómo se llama? Con llave. Em, También su papá me relataron una vez que de una sola patada se sacó una cañería de gas. O sea,
era Hulk, ¿ya? Ahora bien, ojo, lo más importante acá, al menos lo que yo he visto en la clínica, es que nosotros vemos efectivamente que después de esos intervalos, ¿verdad? De mucha tensión, de mucha complejidad, el paciente finalmente aparece con mucha vergüenza y con mucha como culpa, ¿ya? No, que no es lo mismo, ojo, que sucede en los trastornos de la conducta, ¿ya? O sea, aquí efectivamente el sujeto después anda llorando por los lados, no sabiendo por qué le pasa lo que le pasa. Entonces, claro, este tiene buen pronóstico finalmente, porque en estricto rigor tiene ganas, obviamente, de hacer algo al respecto y empieza muchas veces, si tú tienes una buena relación terapéutica, empieza a un poquito a hacer caso de las cosas que nosotros les decimos. O sea, de alguna otra forma, al principio, estos trastornos, igual es importante que nosotros seamos un poquito más directivos. Después, obviamente, tenemos que dejarlos solos, pero es importante eso porque sienten mucha culpa. También, ojo, se pueden autoagredir a ellos mismos, por si acaso. O sea, también un par de pacientes que he tenido con esto también se frustran de tanta forma, tienen tanta vergüenza que no sé, uno se pegaba a cabezazos, por ejemplo, otro que quería suicidarse. Entonces es importante entender de aquí que la agresividad es marcadamente desproporcionada, ¿ya? Por eso les digo, uno, es como que uno se siente en shock de lo que está viendo. Es como una pataleta, pero pataleta violenta de esa insostenible, ¿ya? Y generalmente se diagnostica desde los 6 años, pero al menos los que yo he atendido siempre han tenido 12 o 14 años, ¿ya? Es ahí cuando ya vemos como el pic de este tipo de conducta, ¿ya? Obviamente, ojo, hay que tener en cuenta aquí el diagnóstico diferencial, ya con el TLP, ya ojo con eso, con los episodios maníacos mixtos del trastorno bipolar, las demencias también, es bien difícil igual como, pero puede ser también, y el uso y abuso de sustancias. ¿Ya? Por un paciente que tengo, eh, este chico, bueno, ahí igual hicimos diagnóstico diferencial, pero este chico, por ejemplo, no me acuerdo qué consumió, LSD, cocaína, no sé qué tantas cuestiones consumió en una noche, y llegó a su casa y se le apareció el diablo, po, ¿ya? Y obviamente con esa angustia que tenía, porque estaba súper drogado, llegó y casi mata al diablo, le pegó al diablo con todo lo que pudo, todo lo demás, y al otro día despertó y vio que su mamá estaba toda moreteada. Entonces, ¿entiendes? Po? O sea, claramente el diablo, con su alucinación, su delirio, era su mamá, po. Entonces le pegó a su mamá, casi la mata. ¿Ya? Entonces, y ahí obviamente parece que entendió que tenía un problema. Y ahí buscó terapia. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial. El trastorno negativista desafiante son complicados estos trastornos, ¿verdad? Son bastante hostil, muy desafiantes, ¿verdad? Hacia la autoridad, hacia cualquier tipo de autoridad. Y obviamente vemos un ánimo muy irritable, berrinche, como decimos acá, pataletas, por ejemplo, ¿verdad? Y pueden estar muy susceptibles, ¿verdad? Al resentimiento crónico. Y la conducta argumentativa, que es súper importante, hay mucha discusión con los adultos. Ojo, en la adolescencia se espera que haya un poco de desafío, ¿verdad? Pero no tanto, ¿ya? Porque en definitiva vemos que puede llegar hasta mentir, culpabilizar a otros, por ejemplo, y presenta muchas veces una actitud vengativa, ¿ya? Que es importante entender que hay un modelo que nos ayuda a entender un poquito esto, el modelo Patterson, que es bien antiguo, pero nos ayuda a entender cómo sucede este ciclo, ¿ya? Muchas veces hay una interpretación, ¿verdad?, de alguna situación, aparecen, ¿verdad?, las conductas desafiantes, ¿ya? Del paciente en este caso, los padres ceden generalmente porque no quieren tener problemas, no sé, porque no sé, típica pataleta que sucede en el supermercado, que uno ve que los papás ya le compran la cosa, porque en realidad, entonces claro, funciona, po. El hijo aprende en estricto rigor de que así consigue las cosas y la conducta se mantiene. Por lo tanto, claramente sigue siendo la pataleta. Lo mismo pasa en otros contextos, ¿ya? O sea, cuando, por ejemplo, hay violencia, por ejemplo, de los hijos hacia los padres, también pasa lo mismo. O sea, el hijo le pide plata a lo mejor para ir a consumir, qué sé yo, drogas, qué sé yo. Los papás se ponen duros y dicen, no, no le vamos a dar, no le vamos a dar, no le vamos a dar. Pero el sujeto se pone súper, ultra, mega desafiante, muy duro, y los papás terminan cediendo. Porque en definitiva,
ahí la conducta reforzante negativa funciona para los dos lados. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta este ciclo, sobre todo cuando estamos trabajando con niños que tienen trastorno de déficit atencional y funciona muy bien finalmente ayudarle a los papás a entender esto que probablemente es parte de la conducta. Entonces, de alguna otra forma, el trastorno de la conducta, ¿verdad? Vamos a ver agresiones, ¿verdad? A personas, animales, destrucción de la propiedad, o sea, ningún respeto, ¿ya? Pues estos son trastornos de la conducta más adultos, el engaño, ¿ya? El robo, por supuesto, ¿ya? Y los incumplimientos graves, pues, o sea, en definitiva, vemos que esto generalmente va a iniciar en la adolescencia y que se va claramente a efectivamente consolidar en la adultez, ¿ya? Y lo más complejo de esto es cuando existe estos rasgos, ¿verdad? Calaus un emotional, ¿ya? En donde existe esta ausencia de remordimiento, ¿verdad? Frialdad afectiva, ¿ya? Y eso, ojo, lleva muchas veces a que los pacientes tengan baja conciencia de enfermedad. Y no es que se quieran hacer, sino que hay finalmente a lo mejor una estructura de personalidad más compleja de lo que uno esperaría que está atendiendo. ¿Ya? Por lo mismo, eso igual lo vamos a ver en el curso, pero por lo mismo cuando uno hace una evaluación de este tipo de paciente, efectivamente tenemos que evaluar trastornos de personalidad siempre. ¿Ya? Porque esos rasgos finalmente pudieran ser algo que el sujeto siempre ha tenido. Y a lo mejor en la entrevista inicial él nunca nos ha reconocido. ¿Ya? Por lo tanto, muchos de los trastornos de la conducta, ojo, yo diría que, y de hecho hay un estudio por ahí bien interesante, que sobre el 90% de los chiquillos que fueron diagnosticados con trastorno de la conducta pasaron a tener un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Ya? Y aquí vamos a tener obviamente transgresiones de norma, de deshonestidad clásica, la impulsividad, irritabilidad, agresividad, irresponsabilidad y ausencia de remordimiento. Yo creo que esa es la peor, porque a veces, esto con mucho respeto, no se enojen conmigo, pero a veces es muy probable que nosotros no hagamos cosas por las posibles consecuencias, ¿ya? O sea, por la culpa, ¿ya? Y aquí no tenemos eso, no tenemos culpa. A veces hay una justificación finalmente de su comportamiento, en razón muchas veces de quién es más fuerte, entre otras cosas, ¿ya? Y también otros trastornos, porque también son complejos cuando vemos, por ejemplo, la piromanía, la cleptomanía, ¿verdad? Vemos estos graves problemas, ¿verdad? Para controlar los impulsos. Y en algunos casos, interesante, por ejemplo, en estos dos, también hay una especie de goce al respecto. O sea, por ejemplo, el pirómano presenta ese goce, ese alivio cuando pasa al acto, y la cleptomanía también, por si acaso. ¿Ya? Entonces hay que entender muchas veces que hay mucha psicopatología, ¿verdad? Que nos va a ayudar efectivamente a entender un poquito lo que está pasando con nuestros pacientes. Ahora bien, ojo, siempre como buenos cognitivos conductuales, la medición es fundamental. ¿Ya? Yo siempre digo que nadie puede luchar contra aquello que no conoce. ¿Ya? Por lo tanto, el que el paciente conozca su diagnóstico acá es súper relevante porque va a entender un poquito que a veces él puede tener una interpretación distinta de la realidad o que procesa la información de manera distinta, no sé, a lo mejor se puede sentir agredido en situaciones que no está siendo agredido, qué sé yo. Entonces, es importante la evaluación y aquí van a haber varios instrumentos que nos van a servir. ¿Ya? Ahora bien, ojo, yo siempre creo en esto, en definitiva en una evaluación multimodal, ¿verdad? La entrevista clínica es fundamental para mí. O sea, esto es fundamental. O sea, desde revisar la historia del paciente, desde la biografía del paciente, cuándo vino al psicólogo, al psiquiatra, por qué viene derivado. O sea, en definitiva, la entrevista clínica es fundamental, muy profunda. ¿Ya? También los autoinformes nos pueden ayudar mucho, ¿verdad? Aquí podemos tener claramente todas las escalas psicométricas que podemos aplicar. ¿Ya? También importante los autorregistros conductuales cuando ya estamos dentro del tratamiento, al menos yo lo hago así, ¿no? No lo hago en el diagnóstico, sino que cuando ya estoy trabajando en el caso ya, aplico muchos registros conductuales y en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, los informantes, que pueden ser claramente los padres, los profesores, ¿verdad? Con los cuales efectivamente tenemos que contrastar, ¿verdad? Que el problema existe. Por ejemplo, yo tenía una paciente, no una paciente,
Un paciente que yo todavía me acuerdo de esa sesión con la mamá que me decía, Jonathan, lo único que quiero es que me dé un cáncer y morirme. Ya, eso me decía la mamá de este chico. Quiero tener un cáncer y morirme y no saber nunca más de, no sé, Bastián, por ejemplo, no sé, no me acuerdo cómo se llama el paciente, pero no saber nunca más de este chico. O sea, imagínense que tu mamá diga eso de ti, o sea, quiero morirme y no saber más de él. ¿Ya? Chico también, muchos problemas de control de impulso, es un chico de buen nivel socioeconómico, muy buen nivel socioeconómico, pero igual iba al Jumbo, robaba, por ejemplo, iba a las casas de sus tíos, primos, robaba, por ejemplo, sin necesidad, por si acaso. ¿Ya? No es que estuviera coartado y que le dijeran, oye, es que no tenéis plata, ¿no? Los papás incluso le pasaban. O sea, entonces, ahora bien, ningún instrumento va a ser lo suficientemente exhaustivo, sino que la combinación de todo. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que prestar mucha atención, ¿verdad?, a la entrevista clínica, al menos si lo hago yo. Hago muchas preguntas, generalmente las dos primeras sesiones, en donde trato de identificar por dónde está el problema. ¿Ya? Identificar si puede ser algo más profundo o si hay algún evento efectivamente que esté gatillando esto. Entonces, tenemos que evaluar, ojo, y esto creo que son algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, queridos colegas. Primero, po, si es ira, estado o ira rasgo. ¿Ya? O sea, sin justificar, no me juzguen, sin justificar ningún tipo de violencia. Pero no es lo mismo estar irritable, molesto, ya, porque a lo mejor me desvincularon del trabajo, o no sé, o vi a mi pareja con otra persona, por ejemplo, que claramente un aire estado, ¿verdad? O sea, una situación transitoria, ya, que es distinto estar con un aire a rasgo. O sea, que el sujeto es eminentemente irritable, por ejemplo, o eminentemente agresivo, por si acaso. ¿Ya? También, ojo, es muy importante identificar los estilos de expresión. Hay algunos pacientes, como les decía anteriormente, ¿verdad?, que van acumulando mucha tensión en su vida y de pronto, ¡pum!, aparece. Entonces, claro, todo el mundo dice, ¿qué le pasó al Jonathan? O sea, si el Jonathan, pucha, así, siempre ha sido tranquilo, no le hace daño a nadie y de repente deja la embarrada. ¿Ya? Pero nadie ve, por ejemplo, toda la acumulación de tensión que tuvo este paciente. Por ejemplo, yo me acuerdo de un paciente que este chiquillo tenía un trastorno bipolar, por ejemplo, ¿ya? En donde claramente, no sé, de repente cuando su manía, por ejemplo, se expresaba con alta irritabilidad, por ejemplo. ¿Ya? O sea, y eso lo hacía volverse absolutamente agresivo, por ejemplo, no sé cuántas cosas quebró en su vida, pero después lamentaba absolutamente. Y la impulsividad, pues, tenemos que ver que la impulsividad como un rasgo general y si eso son manifestaciones específicas vinculadas a una respuesta a ira. Entonces, el diagnóstico, como les decía, colegas, cobra especialmente relevancia. Y hay varias escalas que nos permiten, ¿verdad?, identificar, por ejemplo, este Staxi, ¿verdad?, un inventario de expresión de ira, estado rasgo, que nos permite ver de alguna otra forma, primero, la intensidad, que lo cual es súper bueno. También, ojo, nos va a ayudar un poquito a identificar ciertas partes del temperamento, ¿verdad? O si es algo que es momentáneo, si está ocurriendo ahora, en razón de algún evento transitorio, por si acaso. ¿Ya? También está el cuestionario de agresión de Basperi, ¿verdad? Que también tiene una subescala de hostilidad. Y eso a mí me interesa mucho esa escala porque en definitiva evalúa el componente cognitivo, por ejemplo, de desconfianza, resentimiento y actitudes negativas hacia otro. Ahora bien, ojo, aquí después les puedo recomendar otro también, que a mi juicio también funciona bien. El del Barrat también, la escala impulsiva de Barrat, muy utilizado. Hay versiones cortas, por si acaso, que nos ayudan a un poquito a identificar esta impulsividad atencional, o esta impulsividad motora, o la impulsividad no planificada, ¿no? Por ejemplo. Y otro instrumento, pues está el NAPSP, por ejemplo, del Novaco, que también, como estábamos hablando anteriormente, es uno de los modelos explicativos de distorsiones cognitivas, por ejemplo, que nos ayudan a entender un poquito estas conductas más bien como de provocación, ¿verdad?, que presenta este paciente. ¿Ya? Y bueno, y llegamos a las técnicas. Dentro de las técnicas, ojo, y aquí no insisto, yo creo, bueno, hay otras escalas más, por si acaso. Yo ocupo la MASI en los adolescentes, ocupo la MCM en los adultos, por ejemplo.
Entonces, generalmente no ocupo escalas como anexas, sino que dentro de las escalas de trastorno de personalidad o rasgo de personalidad, ahí me parece muy bien, muy latente finalmente esos rasgos de falta de control de impulso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos finalmente del- de las técnicas conductuales, ¿verdad? Para manejar, obviamente, la impulsividad, vamos a hablar técnicas obviamente de primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿ya? Todas y cada una de ellas aportan a esto y de hecho tienen aproximaciones totalmente distintas, por cierto, ¿ya? Esto no lo vamos a ver, usted ya lo sabe, esto es primer año de psicología. Y aquí vemos, ojo, que el condicionamiento clásico y operante nos va a decir, ojo, que acuérdense que el condicionamiento clásico, las personas aprendemos por asociación, el operante aprendemos por consecuencia, y el aprendizaje social nosotros aprendemos, ¿verdad?, por observación. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, yo creo que el modelo que más nos ayuda a entender, obviamente, esta falta de control de impulso, esta agresividad que presentan los seres humanos muchas veces, desde el modelo conductual, ojo, aquí vamos a hablar solamente del modelo conductual por el momento, va a ser obviamente los ciclos de coerción de Patterson. Es muy fácil porque en definitiva nos dice lo siguiente, miren, ¿cómo funciona este ciclo? Lo puse acá. Aquí les dejo un ejemplo clásico que me pasó hace poquito con unos papás. Esto probablemente a usted también le ha pasado. El adulto realiza una demanda, o sea, le pide algo al adolescente, en este caso, apaga el celular y ponte a estudiar. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Ya? O suelta el iPad y ponte a estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el niño o adolescente? Responde con una conducta aversiva. ¿Ya? Grita, discute, llora, amenaza o lo peor, inclusive ignora la instrucción, no pesca. ¿Ya? Y el adulto, ojo, aumenta la presión, po. Vuelve a levantar la voz, amenaza con castigo, las quinta penas del infierno, ¿verdad? Todos van a caer todas las penas del infierno sobre este chiquillo o chiquilla, o insiste repetidamente, ya te lo dije nuevamente, y el niño intensifica su conducta, grita más fuerte, hace más rabieta, se vuelve más agresivo, más insoportable. Finalmente, ¿qué pasa? Que uno de los dos cede, ¿ya? El papá o la mamá deja de insistir, ya sigue con el celular, o el hijo obedece, solo para terminar la discusión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se mantiene finalmente este ciclo? Se mantiene porque ambos reciben, como les puse acá, un refuerzo negativo. ¿Ya? El padre obtiene el alivio cuando deja de pelear, ¿verdad? Y el hijo obtiene un alivio cuando el padre deja de exigir. O sea, y ahí es súper importante finalmente, sobre todo con los adolescentes, saber un poquito negociar. ¿Ya? No estoy diciendo que cedemos todo el rato, porque también eso va a tener probablemente repercusiones negativas, por si acaso. Ya cuando no colocamos límite a nuestro hijo, yo le aseguro que estamos empeñando el futuro, por si acaso. ¿Ya? Por lo tanto, este ciclo se mantiene. Si se fijan, obviamente el refuerzo negativo mantiene esta conducta, la cual obviamente nosotros tenemos que explicar a los papás para que entiendan finalmente de qué forma podrían reaccionar de mejor forma. ¿Ya? ¿Y qué técnicas usamos en la primera generación? Hay varias, por si acaso, muchas, ¿ya? Si solamente puse las más clásicas, tenemos desde las técnicas de relajación, respiración, ir delante del síntoma, es una forma que a mí me gusta mucho trabajar esto. En definitiva, en situaciones, ¿verdad? Que yo sé que el paciente se va a descompensar o tiene falta de control de impulso, le enseñamos una técnica de relajación, de respiración, ¿verdad? Una técnica de SOS en esos momentos que está con mucha ira, ¿ya? Entonces, sí, funciona súper bien, ¿ya? Ahora bien, ojo, también, que también funciona extraordinariamente bien, clásica técnica, ¿verdad? Conductual de Wolfe, también por la exposición gradual imaginaria a situaciones, ojo, que de pronto al paciente, por ejemplo, le pueden generar ira, ¿ya? O lo pueden descompensar estando obviamente en un estado de relajación. Entonces hacemos aproximaciones sucesivas, obviamente de manera imaginaria, ¿ya? Y tenemos otras más que estas son, yo a mi juicio, son como más para grupos, ¿verdad? La economía de ficha, por ejemplo, que funciona bien, el time out, por ejemplo, con niños más pequeños. El refuerzo diferencial, por ejemplo, de conductas incompatibles, que funciona bien muchas veces con niños que tienen este tipo de trastorno, ¿ya? Y a mi juicio, yo creo que aquí hay un tema importante. Hay muchos de nuestros pacientes que presentan déficit de asertividad. ¿Ya? Eso es muy relevante.
¿ya? Entonces, en ocasiones, obviamente, estos pacientes oscilan obviamente entre estos estilos pasivos, ¿verdad? Van acumulando tensión, como les decía anteriormente, y explotan, ¿ya? Y agresivos, por ejemplo, porque van a querer una resolución rápida de la situación. Entonces, muchas de las formas en que nosotros podríamos ayudar a nuestros pacientes tienen que ver con mejorar la asertividad y, por supuesto, ojo, ampliar las habilidades sociales. ¿Ya? A veces las personas se frustran, ¿verdad?, al interactuar con otras personas, dado que, por ejemplo, no saben leer muy bien lo que está pasando con el resto de las personas. Entonces, obviamente, la asertividad y la habilidad social me parecen técnicas súper importantes de trabajarla con los pacientes. ¿Ya? En segunda generación, ya aquí van a estar el modelo cognitivo, ¿verdad? De Beck, clásico. A ellos les recomiendo un libro que se llama en, en la terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. Varias cosas bien interesantes del manejo de la ira, porque muchos de los trastornos de personalidad están bien asociados a eso. Entonces, esta teoría es la clásica, porque nos va a decir que van a existir obviamente esquemas nucleares, ¿verdad? O esquemas en sí, y sobre los esquemas van a existir pensamientos. Y esos pensamientos van a ser automáticos. ¿Ya? O sea, en definitiva depende, pues si nosotros hablamos de Ellis, probablemente vamos a estar hablando de creencias irracionales, ¿ya? Y esas creencias irracionales, colegas, van a incidir en que el sujeto obviamente interprete la realidad de una forma, y al interpretar de esa forma probablemente va a pasar al acto, ¿ya? Entonces estas personas que tienen problemas con el ira o control de impulso presentan ciertas distorsiones cognitivas bien clásicas, ¿ya? Van a presentar la lectura del pensamiento, la lectura absolutista, por ejemplo, o sea, este pensamiento clásico dicotómico, ¿verdad? La personalización, la magnificación y la catastrofización. O sea, son varios errores cognitivos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos o qué es lo que hacemos en segunda generación? Es que el paciente logre reconocer esos pensamientos distorsionados mientras están ocurriendo. Yo creo que esto es una forma súper interesante de trabajar con estos pacientes porque de alguna otra forma, claro, para nosotros es súper sencillo, porque nosotros como psicólogos estamos llenos siempre hablando de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, pero estos pacientes no, por si acaso. O sea, a veces ordenarle un poquito la estructura ayuda bastante al paciente. ¿Ya? Entonces van a haber esquemas cognitivos nucleares, por ejemplo, desconfianza, abuso, la imperfección, vergüenza, por ejemplo, los derechos, grandiosidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver que efectivamente las personas que tienen este tipo de esquema, ¿ya? Efectivamente, como les puse acá, van a filtrar la vida, ¿ya? Van a tener una percepción, aquí quedó súper bonito este monito, van a tener, en razón de los lentes que se coloque este paciente, va obviamente a tener, va a mirar la vida con esa forma. Si yo tengo obviamente esta lente, por ejemplo, de la desconfianza, ¿verdad? Chuta, de verdad, po. O sea, voy a empezar a pensar que los otros se van a aprovechar de mí o me van a dañar, ¿verdad? ¿Ya? O esos sentimientos o ese esquema me han dicho de imperfección, claramente. O sea, entonces respondo con agresión, por ejemplo. Entonces, de alguna otra forma, identificar estos esquemas es fundamental, ¿ya? Y el modelo que es el más aceptado, ojo, por si acaso, es el modelo cognitivo de Novaco, ¿ya? ¿Qué nos dice esto básicamente? Que el problema finalmente de las personas que tienen, obviamente, bajo control de impulso, es la forma en que interpretan la realidad, ¿ya? O sea, va a haber una activación corporal inicial, ¿verdad? Después va a haber una evolución de provocación, o sea, en definitiva el sujeto interpreta finalmente las situaciones como amenazantes, ¿verdad? O injusta, y luego va a haber un proceso de expectativa, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces, si no se cumplen esas expectativas, va a haber una atribución causal, una mala interpretación, por así decirlo, y eso va a llevar claramente al paso al acto, a la respuesta de ira o la conducta, ¿ya? Ahí vamos a tener la emoción de ira, la tendencia a la agresión, las conductas de confrontación, y esto, ojo, puede llevar a una rumia, por si acaso, ¿ya? Y esa rumiación va a mantener, obviamente, esa ira permanentemente. Entonces, por ejemplo, en un trastorno de personalidad esto es clásico, ¿verdad? O sea, estoy en contra del mundo, tengo que protegerme, por ejemplo. Entonces estoy todo el rato pensando, rumiando, ¿verdad? En que puedo ser herido, por lo tanto, tengo que protegerme. En definitiva, muchas veces la agresividad, la violencia, ¿verdad? O el bajo control de impulso
aparece en esa sensación de que tengo que disparar yo primero, en términos figurativos, pero también en el término literal también. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las técnicas de segunda generación clásica? Reestructuración cognitiva, por supuesto. Funciona bien, ojo, pero no en todos los casos. También hay que ser franco con eso. La terapia racional emotiva probablemente es mi favorita, por si acaso. Aquí es súper interesante lo que hace Ellis con el modelo ABCDE, en donde en el primer tramo habla del ABC, ¿verdad? Entonces ayuda a los pacientes a identificar qué situación o qué, sí, qué situación lleva a qué pensamiento y después qué pensamiento llevan a qué consecuencia. O sea, así de sencillo. Pero ojo, eso es tremendamente potente. Porque a lo mejor no me di cuenta que cuando mi esposa me dijo que no, pucha, eso fue lo que me afectó, po. Eso me llevó a tener la creencia irracional de que a lo mejor ella no confía en mí. O a lo mejor de que yo no soy el amor de su vida, qué sé yo, o sea, va a depender del paciente. Y eso después me llevó al paso al acto, que le respondí mal, le dije algo feo, qué sé yo. ¿Ya? Y también este clásico, ¿verdad? Surila, ¿ya? Con el entrenamiento en solución de problemas. Aquí esto es más básico, es súper técnico, en estricto rigor, donde ayudamos al paciente a tomar ciertas decisiones y verificar, ojo, si es que esa decisión fue la correcta. ¿Ya? Podemos hacerlo a través de roleplaying, hay algunas fichas que pueden ayudar para eso, pero en definitiva, la segunda generación estaba muy centrado, ¿verdad?, en poder reemplazar claramente un pensamiento por otro. ¿Ya? Mike Campbell, también la inoculación del estrés, que es muy importante en esta intervención, ¿verdad? La fase educativa, un poquito ayudarle al paciente a entender estos ciclos de activación y mantenimiento, después ayudar al paciente a que adquiera ciertas habilidades para confrontar las situaciones complejas y llevarlo a la práctica, ¿ya? A través de exposición en vivo, por ejemplo, o graduada a través, ojo, de imaginería, eso sí, aquí no lo hacemos conductualmente. ¿Ya? Y la última que estamos son las técnicas de tercera generación. Aquí es súper importante entender que aquí hay un cambio, ¿verdad? Hay una forma distinta de mirar la realidad. Pasamos un poquito de hablar en primera y segunda generación de un hombre perfecto, que teníamos que ayudarlo a cambiar sus conductas desadaptativas por más adaptativas, o a cambiar a ese hombre, por ejemplo, de esas distorsiones cognitivas por pensamientos más adaptativos, ¿verdad? O sea, en definitiva está la idea, finalmente, de que nosotros como terapeutas ayudamos al paciente a cambiar, ¿ya? Que ojo, no es malo, y esto quiero que me lo entiendan bien, no es malo cuando los pacientes son súper reacios a la terapia, ¿ya? De hecho, muchas veces las personas van buscando un poquito lo que hacemos en segunda generación. Entonces, si aparecemos con algo muy raro, a lo mejor la adherencia al tratamiento va a ser más complejo. Entonces, acá aparecen una serie de conceptos nuevos. La aceptación, el mindfulness, por ejemplo, la estrategia centrada en valores, por ejemplo, las acciones comprometidas, ¿verdad? La difusión cognitiva, o sea, vemos una nueva realidad acá que nos permite, ojo, entender los fenómenos psicológicos desde otro prisma. ¿Ya? Entonces aquí hay varias cosas bien interesantes. Por ejemplo, el mindfulness como una herramienta central del trabajo. Les recomiendo el libro de Sinden Segal, por ejemplo, de la terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión, que funciona increíble, muy, muy bueno. Y también está John Kabat-Zinn, que está acá. Hay un libro de John Kabat-Zinn que lo tengo acá que se llama Mindfulness para principiantes, siempre lo recomiendo. ¿Ya? Porque en definitiva la práctica en mindfulness permite observar la experiencia de la ira. ¿Ya? O sea, nos permite dejar entrar esos pensamientos hostiles, ¿verdad? Esas ganas de impulso, de pasar al acto, ¿verdad? Y que el paciente las pueda tener ahí, po, sin intentar cambiarlas. Entonces es un foco distinto. ¿Ya? Entonces a veces este foco distinto funciona muy bien cuando nosotros queremos hacer de que el paciente se perpetúe sin recaídas. ¿Ya? También, mi favorita, la terapia de aceptación y compromiso. ¿Ya? Que nosotros tenemos que ayudar a los pacientes, ¿verdad?, a desarrollar 6 procesos centrales con el fin, ¿verdad?, de hacer una persona mucho más flexible psicológicamente. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer a través de aceptación, ¿verdad?, de difusión cognitiva, que probablemente es una de mis técnicas favoritas, el mindfulness, los valores, las acciones comprometidas, el yo como contexto. ¿Ya? Que lo que tratamos de enseñar al paciente, en términos así súper coloquiales, por si acaso, muy básicos,
es como que le quita la importancia al pensamiento, le colocamos los pensamientos a distancia. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente el sujeto no se fusiona con sus pensamientos y eso efectivamente lo ayuda claramente a no pasar tanto al acto. Porque los pacientes que están fusionados con sus pensamientos es que si lo creen lo son. O sea, por ejemplo, ella me va a engañar, pues, entonces, o ella no me toma en cuenta, o ella no cree que soy suficiente. O sea, al tener yo ese pensamiento súper duro, y si estoy fusionado con ese pensamiento, empiezo a actuar en razón de ese pensamiento. ¿Ya? Entonces yo creo que las técnicas de tercera generación, colega, van a ayudar mucho a sus pacientes finalmente a que no tengan recaída. ¿Ya? También, ojo, la terapia dialéctica conductual, por supuesto, estos módulos que tienen fundamentales, por ejemplo, la de tolerancia al malestar, la de regulación emocional, ¿verdad? La efectividad de las relaciones interpersonales, porque muchos de nuestros pacientes tienen ese problema, o sea, el problema está en la relación interpersonal porque están finalmente, de alguna otra forma, siempre interpretando la realidad e interpretándola una realidad súper negativa. ¿Ya? Entonces hay distintos acrónimos muchas veces que nosotros podemos usar en la terapia DBT que ayudan bastante, ¿verdad? Para un poquito que este paciente entienda cómo detenerse, un poquito cómo respirar y después cómo actuar frente a eso. Entonces también está muy basado, obviamente, en la asertividad, ¿ya? Entonces la difusión cognitiva en la AC ayuda mucho a observar los pensamientos, ¿ya? Ayuda a externalizarlo, esa es la idea, en definitiva. Y obviamente nos ayuda a que el sujeto se desenganche de esos pensamientos malditos que de repente claramente lo tienen preso. Entonces la idea, ojo, es una forma súper distinta, evidentemente, de un poquito intervenir en estos pensamientos más hostiles. ¿Ya? Hay varias formas, ojo, en la ACT, a mi juicio es una terapia, perdón, ya me pasé, es una terapia mucho más elegante, a mi juicio, que tenemos cambios mucho más elegantes, honestamente, porque en definitiva nosotros no le decimos al paciente que tiene que cambiar. ¿Ya? Eso es lo interesante, que a través de mucha analogía, muchas metáforas, muchos ejercicios prácticos, el paciente va entendiendo un poquito cómo funciona su mente y cómo también yo lograr, obviamente, a defusionar. Y un poco, una de mis técnicas que más me gusta es la clarificación de los valores en acto, ¿ya? Aquí, un poquito, yo siempre digo esto, que los pacientes llegan absolutamente quebrados con sus valores, desajustados con sus valores. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es que podamos alinear a nuestros pacientes con sus valores, ¿ya? Y no son de sus valores, a pesar de a lo mejor de sentir ira, de sentirse frustrado, obviamente le vamos dando una dirección de lo que para él es absolutamente importante en su vida. ¿Ya? Entonces también el Please Master, ¿verdad? Aquí vemos efectivamente este acrónimo que funciona muy bien en las habilidades de regulación emocional, que en definitiva van a ayudar un poquito esta coherencia, un poquito esta estabilidad que requerimos de estos pacientes en estos momentos. Y también creo que no hay que dejar de lado la terapia focalizada en compasión o la terapia centrada en compasión, ¿ya? Porque muchos de los pacientes, y si ustedes le dan esta tarea a este tipo de pacientes, se tratan súper mal, ¿ya? De verdad, son súper poco compasivos, se tratan pésimo, por lo tanto están finalmente sobreexcitados, ¿verdad? Están sobreactivados y por lo tanto, frente a cualquier situación también pueden llegar a responder, ¿ya? Y claramente este tipo de estrategias que están centradas en mindfulness, ¿ya? La MBCR de Kabat-Zinn y la MBCT de Segal ayudan mucho finalmente a reducir la reactividad emocional y la rumiación, ¿ya? Un poquito dejándola entrar en la vida del paciente y ayudando, ojo, mucho a estos pacientes con ira crónica, ¿ya? En definitiva, la terapia cognitivo-conductual tiene muchas técnicas que los pueden ayudar a sus pacientes finalmente a hacer frente a estos problemas de control de ira y efectivamente les va a ayudar a ustedes también a tener una especie de como de caja, ¿verdad? Con herramientas para que cuando llegan este tipo de pacientes, efectivamente ustedes puedan intervenir. Y aquí es importante identificar ese perfil clínico, porque si el paciente presenta alta reactividad fisiológica, probablemente partamos con técnicas de primera generación. Si el paciente, por ejemplo, presenta muchos rasgos, sesgos de verdad cognitivos, muchas distorsiones cognitivas, oye, ya, segunda generación.
Y si el paciente, ojo, tiene mucha rumiación, por ejemplo, mucha desregulación emocional, probablemente las técnicas de tercera generación son lo más importante. Ahora bien, como siempre digo, hay que hacer una evaluación profunda siempre de nuestros pacientes, no hay que dejar de mirar al paciente. Ojalá, como siempre digo, mientras antes mejor. Si efectivamente vemos un niño impulsivo, vemos un niño extremadamente irritado, ojo, importante, a lo mejor intervenir lo más pronto posible. Y yo creo que es algo que es fundamental empezar a trabajar en razón de enfoques tras diagnósticos y obviamente también en una terapia centrada en proceso. Bien, perdónenme, me pasé, quedo atento a cualquier pregunta y la diapo, vi que algunos preguntaron por ahí, se las voy a pasar a los chicos de Adipa para que ustedes después la puedan tener. ¿Ya? Eso, un abrazo, muchas gracias. Bueno, por la hora vamos a hacer una o dos preguntas, si la pueden escribir o levantar la mano. Ya. Josefina, por favor, rápido y cortito. O Hola, déjate buenas, ¿me compartir. escucho? Sí, perfecto. Te escuchas Ya bueno, perfecto. mi duda es con respecto a realmente a todo lo que pasa aquí. Resulta que yo trabajo en un centro de rehabilitación por consumo de sustancias y Ujú. tengo un paciente el cual llegó en este caso a más allá del consumo también por la ira impulsiva en este caso. Mm, Y a lo largo del tratamiento, él ha ido mostrando un avance que es significativo. Pero hace poco ocurrió una situación que fue muy pequeña y le causó, por así decirlo, un ataque de ira significativo. Terminó rompiendo cosas en el centro mm. y esto obviamente causó dudas respecto al avance que él puede tener. Además de que él pues, tiene un trastorno narcisista asociado Chu. a todo. Mm. Entonces, mi Buen duda es, paciente. sí, la verdad es que por lo mismo, como que a medida que lo escuchaba, yo decía, como que me hacía dudar más respecto al avance que él ha podido tener, porque ha tenido situaciones muy Mm. importantes, las cuales ha sabido manejar bastante bien, pero esta fue tan pequeña y causó tanto furor en él que tengo dudas respecto Ah. al avance que que él puede tener más ahora que está por salir de su tratamiento. Oye, y una pregunta, ¿y en el centro que tú estás le hacen prueba de test? O sea, test de consumo. Sí, O sí. sea, no está recaído. No, no, no. Él lleva 11 meses sin consumir. ¿Y qué consumía? ¿Pasta base, Cocaína, cocaína? ¿Qué cosa? Cocaína. cocaína. Mm. Era su droga madre, por así decirlo. Perfecto. Oye, ¿y evaluaste el trastorno de personalidad? Que probablemente es, po, ¿no? Tú me dijiste rasgo narcisista, No, pero... lo evalué y tiene trastorno narcisista y Ah, confirmado por el mm, psiquiatra. Y está, en este caso está, obviamente este se ve más, ¿cómo decirlo? Se percibe más producto de la abstinencia y todo, pero esto ya ah. viene desde hace mucho antes de su consumo. Oye, ¿y qué le pasó? Si se puede saber así como, porque me dijiste que fue chiquitito. ¿Qué le pasó? Ocurre de ¿Algo que dentro del externo? proceso, no, dentro del proceso a ellos Mm, los van subiendo y bajando de grupos para ir ya, midiendo perfecto. también su conductualidad. Y a Mm. él lo bajaron producto de una falta de respeto que él tuvo con uno de los terapeutas y esto hizo que él explotara. Ya, pero ahí tenía un problema grave, pues, amiga. O sea, claramente todavía no cachas las consecuencias de la conducta, pues. Algo súper básico. O Claro, y sea, por lo mismo te porque digo que es como, me preocupa si realmente toda esta mejora que él mostró fue superficial. es que tienes, no, es que a mi juicio, Josephine, tenéis que dividir las cosas. Una cosa es el consumo y otro es su trastorno de personalidad. Son dos cosas distintas. O sea, pareciera ser que en el Ujú. consumo han andado bien, ¿ya? Entonces yo creo que lo que tienes que hacer ahora es trabajar con él en razón de su trastorno de personalidad. Porque pequeñas cosas las siente como una afrenta gigante, po. Y probablemente esa afrenta gigante lo llevan a ser impulsivo. O sea, probablemente todavía no entiende que sus acciones lo llevan a consecuencia y esas acciones
que, como tú dijiste, una falta de respeto, a mi juicio grave. Pues, o sea, si estoy en un tratamiento y no sé, y le doy un garabato a mi psicólogo o psicóloga, es que, claro, todavía demuestro que tengo un grave problema de control de impulso. Entonces, a mi juicio, yo creo que yo partiría trabajando con él más estrategias un poquito de aceptación, un poquito también de difusión, un poquito a lo mejor también trabajar esta cosa como de detención del pensamiento, muchas veces que funciona mejor el hombre que en las mujeres. Entonces yo no dudaría de su avance porque en estricto rigor sí ha avanzado, está abstinente, le han hecho test, está Doping. perfecto en términos de droga. El problema es su trastorno de personalidad, entonces ahí tenéis que empezar a trabajar sobre eso. Ahora Es bien, que si tu habíamos, centro es solamente para la adicción, claro, va a ser poco probable que podáis trabajar el trastorno de personalidad, que probablemente es lo que está a la base del consumo de sustancias. sí, es que se había trabajado, como le digo, hubieron situaciones mucho, que en este caso no, a nosotros nos preocupaba que pudiese traer una recaída y un descontrol de impulsos y no pasó nada. Y fue esto lo que provocó, desencadenó esta ira en él, que Perfecto. eh, ¿Y trabajaste la recaída? Porque tú también una recaída. sí, sí, en eso ya está, se está trabajando y se está ¿Y qué te fortaleciendo. dijo? En este caso, él pudo reconocer su error, pero atribuyéndole Ya. la responsabilidad a otra persona. Ah, Producto de también el narcisismo. mm. Sí, yo, generalmente las personas, sabéis que a los narcisistas le hace mucho más sentido cuando uno trabaja con metáfora. Sí. Pregúntale a él quizás qué otras situaciones de su vida han tenido consecuencias que él no quería. Porque probablemente él no quería esta consecuencia, pues, ¿verdad? Por eso Claro, ¿no? pataleó tanto y se angustió tanto. A lo mejor podría revisar algo histórico, a lo mejor algo está diciendo ahí, hay un esquema, quizás profundo en él, quizás alguna cuestión de su crianza, ¿cachai? Alguna situación de sus parejas. O sea, clásica situación del narcisista, si no acceden es como una afrenta. Entonces, yo creo que algo está representando eso. Pero en estricto rigor lo han hecho, él lo ha hecho bien en el tema de consumo. Yo creo que ahí Ujú. tenemos un problema a la base, que es el trastorno de personalidad. Entonces, yo te aseguro que debe haber algún esquema y te recomiendo leer a la terapia central los esquemas de Jeffrey Young. Ahí probablemente pudieras encontrar el esquema que él tiene y en razón de ese esquema lo puedes trabajar con él, po. Un poquito hacerlo más consciente. Ya, genial. Muchas gracias. De nada. Docente, por la hora no podemos realizar más preguntas, ya Súper, no hay que problema. es momento de hacer el sorteo. Igualmente están invitados al curso que dará el docente que comienza el 17 de junio. Entonces ahí podrían hacerles más preguntas, ¿cierto, docente? Ningún problema. Lo pasamos súper bien. Sí, lo pasamos súper bien. Vemos hartos temas. Que a mí me gusta mucho hacer clases. Yo creo que lo paso súper bien. Creo que no hay mejor profesión que ser psicólogo. O sea, ayudamos y más encima nos pagan. O sea, qué honor, qué privilegio. O sea, siempre digo lo mismo. Pero sí, pues vamos a ver varias técnicas distintas. Ahora, por una hora no se podía hablar mucho, pero en estricto rigor traté un poquito de mostrarles cómo es el proceso. Eh, y yo creo que hay que leer bien al paciente siempre. Y la colega, por ejemplo, que hablaba ahí el tema de adicción, pucha, hay alta correlación claramente con los trastornos de personalidad. Entonces, yo creo que tener estas estrategias les va a ayudar no solamente para esos pacientes con adicción, sino que para otro tipo de pacientes que cada vez vemos más que hay más desregulación emocionales, vemos que cada vez más tenemos adolescentes con graves problemas de impulsividad, entonces yo creo que les puede aportar un granito de arena, ¿ya? Así que eso, pues, ha sido un gusto que gane el más mejor, probablemente ni siquiera me están escuchando, están esperando el sorteo nomás. Así que me voy, me autocensuro y que gane el más mejor, ¿ya? Así que les vaya súper bien, chiquillos. Pórtense bien también. Chau, chau. Muchas gracias, docente.